Los caminos del amor de Bárbara Cartland, capítulo 6. He puesto a la señora en la habitación de la mañana, mi señora, dijo el vigilante nocturno. Romana no respondió. Ya estaba a mitad de camino por las escaleras. Corrió por ellas, viendo que el pasillo de abajo estaba iluminado solo por 2 velas en uno de los apliques de plata, y abrió la puerta de la habitación de la mañana. Aquí la única luz era del candelabro en la mesa de escritura, pero fue suficiente para que ella viera una figura velada de pie junto a la chimenea. Cuando entró en la habitación, el velo se levantó y Romana dio un grito de deleite. «Nicole, querida, he querido tanto verte. ¿Por qué estás aquí?» No esperó una respuesta, sino que corrió por la habitación para abrazar a Nicole y besarla en la mejilla. Incluso mientras lo hacía, debido a que estaba tan en sintonía, Romana sabía que Nicole estaba perturbada. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué has venido aquí a verme a esta hora de la noche?», preguntó, antes de que Nicole pudiera hablar. Por fin parecía que Nicole había encontrado la voz. «Tenía que venir, y yo también he anhelado verte, querida Romana, pero me ha sido simplemente imposible». «Puedo entender eso», dijo Romana, «pero ¿por qué ahora en un momento tan extraño?». Nicole miró por encima del hombro, casi como si pensara que alguien podría estar escuchando. «No podía venir antes», dijo, «no hasta que el señor se hubiera ido, pero sabía que tenía que advertirte». «¿Advertirme?», Romana repitió. «¿Sobre qué?». Había una expresión grave en el rostro de Nicole y una nota en su voz que no entendía. Ahora la chica francesa dijo apenas por encima de un susurro: «Será mejor que nos sentemos. Me temo que lo que tengo que decir podría ser escuchado». No había duda, pensó Romana, de que estaba muy nerviosa, y Nicole, tomándola de la mano, la atrajo al sofá para que se sentaran una al lado de la otra. Nicole estaba frente a la luz y Romana pudo ver que estaba muy pálida y había una expresión en su rostro que ella no comprendió. Sin embargo, se veía muy hermosa, su cabello oscuro enmarcado por el velo que corría sobre sus hombros, haciéndola parecer casi una imagen de un santo. «¿Qué has venido a decirme?», Romana preguntó mientras Nicole no hablaba. «Tenía que venir», dijo Nicole de nuevo. «Y lo que tengo que decir puede molestarte, no lo sé». Romana estaba perpleja, pero no dijo nada, sabiendo que Nicole le diría lo que tenía que ser contado a su manera. «He estado tan avergonzada y tan humillada por lo que te he hecho», dijo Nicole, apenas por encima de un susurro. «Pero no pude evitar que él apareciera». «Entiendo», dijo Romana apresuradamente. «Por supuesto que lo entiendo, pero fue aterrador y pensé, malvado». «Yo también lo pensé», estuvo de acuerdo Nicole. «Ahora, su señoría, él sabe que tú y el marqués no son tan infelices como él había esperado». «¿Cómo puede saber eso?», Romana preguntó. «También ha sabido», continuó Nicole, como si no hubiera hablado, «que te ves muy hermosa con tus vestidos nuevos». «No entiendo», dijo Romana. «¿Quién podría haberle hablado de nosotros?». De nuevo Nicole miró por encima del hombro hacia la puerta. «Tiene espías tanto en Sarnehall como aquí». Hablaba en voz tan baja que era casi imposible para Romana escucharla, pero sí escuchaba cada palabra. «¿Espías?», exclamó. «¡Qué horrible!». «Por eso», dijo Nicole, «él sabe a dónde ha ido el marqués esta noche». Había algo en la forma en que hablaba que advertía a Romana de lo que estaba a punto de decir. «¿Qué va a hacer Lord Kirkhampton al respecto?», preguntó, y le fue difícil decir las palabras. Por un momento pareció que a Nicole le resultaba imposible responder. Luego, dijo vacilante: «Tiene la intención de derribar al marqués cuando vaya a galopar mañana por la mañana». Romana dio un pequeño grito. «No puede ser verdad. ¿Cómo podría un hombre hacer algo tan diabólico?». Nicole dibujó en su aliento: «Su señoría odia al marqués, siempre lo ha hecho. Y creo, Romana, que ese odio lo ha vuelto loco». «Debe haberlo hecho», respondió Romana. «¿Cómo podría planear algo tan vil?». Se detuvo y le preguntó a Nicole en un tono diferente: «Dime qué pretende hacer». «Tiene 2 hombres con él», respondió Nicole,
que son criminales rudos y harán cualquier cosa por dinero. Todos están cabalgando y se esconderán en los bosques cerca de donde galope, hasta que aparezca el marqués. Entonces lo matarán, dijo Romana, pensando que su voz sonaba extraña incluso para ella misma. O dejarlo lisiado de por vida. Nicole dio un grito y se llevó las manos a los ojos. No puedo soportarlo. Ce marquis es magnifique y muy admirado por todos, excepto por su señoría. Romana apenas escuchaba. Debo advertirle, murmuró como si hablara consigo misma. Eso es lo que pensé que dirías, respondió Nicole. ¿Pero cómo? Como ya te digo, hay un espía en algún lugar de esta casa que le dice a su señoría, cada que aparecen, cada cosa que pasa. Encontraré una manera, insistió Romana. Debo regresar, gritó Nicole. Nadie sabe, ni nadie debe saber que estoy aquí. Su señoría me mataría si pensara que lo traicioné. Nicole, ¿qué significa para ti? ¿Cómo puedes estar con alguien que puede hacer cosas tan terribles? Romana habló apasionadamente y luego vio lágrimas entrar en los ojos de Nicole. Soy tan infeliz, dijo. Lo sabía, lo supe la noche que llegué. Oh, Nicole, ¿qué te ha pasado? Es una larga historia, dijo Nicole. Y ahora no tienes tiempo para escucharla. Pero soy infeliz, querida Romana, miserable y desesperadamente infeliz. Pero hay nada que pueda hacer, no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Por qué no? ¿Qué control tiene sobre ti? Por un momento pensó que Nicole no le iba a responder, y luego dijo en un tono quebrado. Él se casó conmigo, o al menos pensé que lo hizo. Y no era tan tonto, tan ignorante del mundo. Y cuando sugirió que deberíamos tener un matrimonio secreto, estuve de acuerdo. Había tanto dolor en la forma en que hablaba que Romana sabía el final de la historia antes de que fuera contada. Fue solo después que me hizo suya, dijo Nicole, que me enteré de que ya tenía una esposa y que se había casado de todos modos conmigo. Y el que nos casó era un actor que necesitaba dinero. Romana dio un grito y abrazó a Nicole. Querida, querida Nicole, sabía que no habrías hecho nada malo deliberadamente, ni serías lo que el marqués pensaba que eras. ¿Cómo podría decirle a mon père et ma mère lo que estaba pasando? Nicole preguntó con tristeza. A pesar de que su señoría me lo prohibió al principio porque dijo que por una razón muy especial ese matrimonio debía mantenerse en secreto durante algunos meses, casi lo desobedecí y casi dije que estaba casada con un hombre inglés. ¿Lo amabas?, preguntó Romana. Estaba fascinada, hipnotizada, si te gusta saber, por un hombre que era tan inteligente, tan rico, y me cortejaba tan románticamente. Nicole sollozó un poco. Cestas de flores en el dormitorio, regalos, un carruaje para llevarme a donde quisiera ir, y me amaba, realmente me amaba, Romana, a su manera, y todavía lo hace. ¿Es por eso que no puedes escapar?, preguntó Romana. Lo intenté, pero él dijo que me golpearía si lo intentaba de nuevo. Oh, Romana, ¿qué puedo hacer? Estoy tan avergonzada de la vida que estoy viviendo, tan aterrorizada de que puedan saberlo en Little Humble, que puedan saber que no soy una maestra de escuela de baile, sino una prisionera. Sí, esa es la palabra, prisionera de ese hombre. Nicole, Nicole, Romana lloró. Sus brazos se habían apretado alrededor de Nicole y las lágrimas corrían por sus mejillas. Por un momento ambas estaban llorando una contra la otra. Entonces Nicole dijo: No debes pensar en mí en este momento. Guárdate para el marqués y cuídalo si puedes y si quieres. Debo irme. Ruego a Dios que nadie, excepto tu vigilante nocturno, sepa que he estado aquí. Se puso de pie con una urgencia, como si los peligros de su situación la barrieran aterradoramente. Si puedo salvar al marqués, dijo Romana, sé, Nicole, que de alguna manera él te salvará. Tal vez nadie pueda hacer eso, dijo Nicole miserablemente, viendo en lo que me he convertido. Casi incoherente se dirigió hacia la puerta y Romana la siguió. Cuando la alcanzaron, Nicole levantó su velo nuevamente para besar a Romana. Ojalá puedas encontrar la felicidad con el marqués, dijo. Eso es todo lo que importa. Olvídate de mí. Nunca haré eso.
respondió Romana. Eres parte de mi vida, mi amiga, mi hermana, y nunca nos perderemos. Nicole no respondió, solo besó a Romana nuevamente y luego se cubrió la cara con el velo. Afuera, en el pasillo, el vigilante nocturno abrió la puerta para Nicole y Romana pudo ver que había un carruaje cerrado esperando fuera. No volvió a hablar con ella, simplemente salió por la puerta abierta y sin esperar más, Romana subió corriendo las escaleras. A medida que avanzaba, un plan ya se estaba formando en su mente, pero sabía que si Nicole tenía razón y había un espía en la casa, tenía que tener mucho cuidado. No serviría de nada advertir al marqués lo que le estaba esperando, si Lord Kirkhampton también fuera advertido. Llegó a su habitación y se quedó quieta por un momento, pensando, y luego fue al armario rezando mientras lo hacía para encontrar lo que quería. Su oración fue contestada, porque entre los nuevos vestidos que la señora Mayfield le había dicho que habían llegado, había un traje de montar. Recordó que cuando habían pedido el primero, que había sido terminado, para que pudiera llevárselo el día que partió hacia Sarney Hall, la señora Mayfield había dicho algo sobre otro a seguir, y por la misericordiosa providencia estaba aquí. Romana no perdió más tiempo y comenzó a vestirse. El traje que se puso era muy elegante y hecho de un material verde esmeralda profundo, adornado con trenza blanca, pero no le preocupaba su apariencia, solo vestirse lo más rápido posible y preguntarse cómo podría encontrar su camino a los establos. Ella sabía por su aspecto que estarían situados en la parte trasera de la casa, pero no tenía idea de cómo llegar a ellos sin preguntar a los sirvientes, lo que sería peligroso hacerlo, debido al espía que acechaba en la casa. Nadie debía saber que se había ido hasta que hubiera transcurrido suficiente tiempo para asegurarse de que llegara al marqués antes de que alguien pudiera alertar a Lord Kirkhampton con el conocimiento de que su víctima estaba al tanto de su malvado plan. Cuando ya estaba vestida y había encontrado un sombrero que iba con su nuevo traje e incluso un par de guantes de montar, abrió la puerta de su habitación muy silenciosamente y luego caminó de puntillas por el rellano para mirar hacia el pasillo y esperar que el vigilante nocturno no estuviera allí. No había señales de él y ella pensó que estaría haciendo sus rondas. Bajó las escaleras y entró en el salón donde se había sentado con el marqués antes de la cena. Recordó que tenía una larga ventana francesa que se abría al jardín, que se encontraba en la parte trasera de Sarney House. Estaba segura de que habría en algún lugar del jardín una puerta que se abriera hacia los establos. Apartó la cortina y vio que la luna ya estaba alta en el cielo y todo el jardín estaba iluminado con una luz plateada. Abrió la ventana francesa y se dio cuenta de que el único peligro era si alguien dentro de la casa la veía y suponía que era una ladrona. Sin embargo, como era mitad de la noche, era poco probable que alguien estuviera despierto y se apresuró a través de la suave hierba manteniéndose a la sombra de los arbustos, hasta llegar al final del jardín donde había una serie de árboles y arbustos. Le tomó poco tiempo encontrar la puerta que quería, pero al fin estaba allí, y la luz de la luna pudo ver que estaba atornillada desde el interior. Retiró el cerrojo, la puerta se abrió y salió a un pasillo. Adelante estaban los establos tal como ella había anticipado, y ahora la dificultad era encontrar a alguien en que pudiera confiar. Mientras se vestía, estaba tratando de recordar lo que el marqués había dicho sobre sus caballos la segunda noche que cenaron juntos en Sarney Hall. Entonces de repente volvió a ella. Soy extremadamente afortunado de tener un entrenador tan excelente, dijo. Coles es un hombre excepcional en todos los sentidos, y tan buen caballista como yo. Romana no había dicho que estaba segura de que eso era imposible como cualquier otra mujer podría haberlo hecho. Ella simplemente había escuchado, y el marqués había continuado. En Londres tengo a Archer, y puedo decirles que si hay un caballo en el mercado que valga la pena comprar, lo sabrá tan rápido como el propietario decidiera venderlo. Archer, ese es su nombre, pensó Romana. Cruzó el patio empedrado de los pasillos y golpeó la puerta del establo cerrado. Por un momento no pasó nada y temía que si hacía demasiado ruido, alguien en la casa la escucharía, pero no había nada que pudiera hacer más que golpear de nuevo. Por fin, una voz somnolienta preguntó: ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
Un momento después la puerta del establo se abrió y un joven del establo, un mozo con los ojos medio cerrados y paja en el cabello, se quedó mirándola sorprendida. Romana sabía que estaba de servicio en caso de que quisieran un carruaje o un caballo por la noche. Se enderezó y se puso más alerta cuando ella dijo: «Quiero hablar con el señor Archer de inmediato. Por favor, tráemelo». «Sí, mi señora, de inmediato», murmuró el chiquillo. Corrió hacia la puerta trasera de los establos, donde había un tramo muy estrecho de escaleras de madera que subían al techo. Romana se quedó esperando. Había el movimiento de los caballos en la larga fila de puestos, el olor a heno y cuero, y ella también sentía como si pudiera oler el peligro para el marqués. No había tenido tiempo en ese momento, excepto para pensar en el horror que Nicole le había relatado, y que Lord Kirkhampton tenía la intención de atacar a su enemigo y destruirlo. Ahora tenía una visión salvaje del marqués yaciendo muerto en el suelo, mientras sus asesinos desaparecían entre los árboles, para nunca ser atrapados o castigados por su terrible crimen. Estaba segura de que eso era lo que Lord Kirkhampton planeaba, y que sería imposible conectarlo con lo que había sucedido a menos que Nicole o sus cómplices hablaran, lo que estaba segura de que Nicole estaría demasiado asustada para hacer. Porque ella era solo una bailarina y viviendo en pecado, la corte tendría prejuicios contra ella, incluso antes de que ella abriera la boca. Lord Kirkhampton podía estar seguro de que nunca sería llevado a juicio, y una vez que el marqués estuviera muerto, quién sabría cómo, o se molestaría en vengarlo. «No debe suceder, no puede suceder», pensó Romana. En ese momento oyó que alguien bajaba las escaleras y luego vio un pequeño hombrecito enjuto que de alguna manera extraña se veía exactamente como Romana había esperado que lo hiciera. Se acercó rápidamente a ella y se llevó los dedos a la frente. «¿Me quería, mi señora?» «¿Eres Archer?» «Sí, mi señora. Quiero tu ayuda». Miró hacia donde el muchacho del establo todavía estaba flotando junto a las escaleras y dijo: «Debo hablar contigo a solas». Archer abrió la puerta del establo y salieron a los pasillos. «Su señoría está en peligro», dijo Romana. «Me he enterado de que hay un complot para emboscarlo y asesinarlo mientras va a galopar mañana, para ver los caballos de carreras de Sir Stanley. Tenemos que advertirle». Archer parecía considerablemente sorprendido, pero de inmediato dijo con firmeza: «Viajaré a Baldock y diré al señor. Sé dónde queda. Voy contigo». Archer no discutió y simplemente dijo: «Muy bien, señora». Se volvió para volver a los establos, pero Romana le preguntó: «Creo que deberíamos ir armados. ¿Tienes una pistola?» «Sí, de hecho, mi señora. Su señoría siempre insiste en que debe haber una pistola en cada carruaje, y tengo una pequeña que se adaptará muy bien a su señoría». «Gracias», dijo Romana. «Y ahora, démonos prisa, no hay tiempo que perder». Había notado mientras se vestía que el reloj en el manto de su habitación mostraba que la hora era unos minutos después de las 12 en punto. No estaba segura de a qué hora el marqués iría al galope, pero sabía que sería lo más temprano posible para tener tiempo suficiente para inspeccionar a los caballos antes de que regresaran a sus establos para la venta. De repente, sintió frenéticamente que ya era demasiado tarde para salvarlo, y por lo tanto, cuando llegara a Baldock, lo encontraría muerto, sin una señal de los hombres que lo habrían matado. Con dificultad, evitó gritarle a Archer que se apresurara. Ella sabía que él estaba ensillando los caballos tan rápido como podía, y no tenía ningún deseo de informar al muchacho del establo que lo estaba ayudando de que su sentido de urgencia. Nicole había dicho que había un espía en Sarney House y otro en Sarney Hall. ¿Cómo pudo haber sucedido eso? ¿Cómo podría alguien ser tan desleal como para traicionar a su maestro? Sin embargo, siempre había alguien que era codicioso y siempre alguien lo suficientemente débil como para ser sobornado. Y esos eran los dos a quienes Lord Kirkhampton había pagado para convertirlos en traidores. El primer caballo ya estaba listo, y el muchacho del establo lo condujo al patio y hasta el bloque del montaje mientras Archer ensillaba a un caballo para sí mismo. El que había elegido para Romana era un semental magnífico y obviamente muy fresco para mostrar su independencia, y Romana tuvo un poco de dificultad para subirse a la silla de montar.
pero una vez que estuvo allí, supo que podía manejar el caballo, y él también era consciente de ello. Archer vino a unirse a ella, y sin decir una palabra, ella comenzó a bajar por los mews, y él la alcanzó al final. Él extendió su mano hacia ella, y ella vio que en ella había una pequeña pistola, un arma limpia que podría fácilmente ser utilizada por una mujer. «La he cargado, señora». «Gracias», respondió Romana, y la metió en el bolsillo de su traje de montar. Luego se movieron rápidamente por las calles desérticas, Archer liderando el camino, hasta que salieron de la ciudad y se dirigieron hacia el norte. Luego cabalgaron uno al lado del otro. «¿Nos llevará mucho tiempo?», preguntó Romana, levantando la voz para que pudiera escuchar lo que ella decía por encima del ruido de los cascos de los caballos. «Menos de 3 horas, mi señora, a través del campo». Romana no comentó sobre el hecho de que sabía que Lord Kirkhampton también viajaría por todo el país con su pandilla de asesinos a su lado, pero sí se preguntó qué pasaría si se encontraban. Archer la condujo sobre tierra abierta y los campos, y no vieron a nadie durante las primeras 2 horas, y luego la noche comenzó a desvanecerse y la primer luz del amanecer apareció en el este. Fue ahora cuando Romana comenzó a empujar a su caballo más fuerte de lo que había hecho anteriormente. Estaba segura de que el marqués se levantaría muy temprano, y tenía que alcanzarlo antes de que saliera de la posada. Sintió que el miedo de llegar demasiado tarde estaba restringiendo su respiración, y había una pesadez en sus senos, que sabía que era causada por el miedo. «Oh Dios, déjame llegar primero, por favor, déjame llegar a tiempo», oró. Mientras enviaba la oración se dio cuenta de que hacía solo unos días había estado orando para que el marqués muriera. «No me gustaría que ningún hombre muriera de esa manera», se dijo a sí misma, «y especialmente no el marqués, porque era tan magnífico, tan fuerte, tan atlético, que sería una tragedia verlo reducido y saber que había encontrado la muerte mucho antes de tiempo». Luego se preguntó con franqueza qué significaría para ella personalmente, y tenía miedo de la respuesta. El marqués se despertó temprano. No solo pensó porque estaba muy ansioso por estar al galope, sino también porque la cama del Dragón Verde ciertamente no era tan cómoda como las camas en cualquiera de sus propias casas. No le gustaban las posadas y nunca se alojaba en una si lo podía evitar. Pero deliberadamente no había aceptado la amable invitación para quedarse con el señor Stanley, que encontró de que también estaba incluida en la carta que le había dado los detalles de la venta. Por varias razones pensó que podría resultar vergonzoso. Sabía por viejo que cuando sus amigos tenían algo que vender, porque era tan rico que siempre lo presionaban para que comprara más de lo que realmente quería. También deseaba inspeccionar los caballos con una mente clara, y sabía que era difícil hacerlo si ya se le había dicho tanto verdadero o falso sobre su progreso, que podría inclinarse a cegar su juicio. El señor Barham, que entendía sus sentimientos en estas ocasiones, había tenido razón al esperar que se quedara en el Dragón Verde. Y aunque su alojamiento no era particularmente cómodo, era pasable, y después de todo, como el marqués se dijo a sí mismo, era solo por una noche. Acababa de levantarse de su cama cuando su ayuda de cámara entró en la habitación con una jarra de agua para afeitarse. El agua venía caliente y le trajo también la ropa que usaría. «¿Qué hora es, Jarvis?», preguntó el marqués. «Exactamente son las 5, mi señor. La hora en que su señoría me pidió que lo despertara». «Bien», exclamó el marqués. «¿Les has dicho que me proporcionen el desayuno?» «Estará listo en 10 minutos, mi señor». El marqués pensó que siempre podía confiar en su ayudante, ya que había estado con él durante varios años y junto a él era el hombre más puntual de todo el país. El marqués estaba acostumbrado a vestirse rápidamente y despreciaba a los dandis que pasaban toda la mañana preocupándose por el estilo de sus apareos y luego quejándose del lustre de sus botas. En exactamente 10 minutos bajó la escalera de roble hasta el salón privado donde le esperaba su desayuno, luciendo tan inmaculado como cualquier mozo o cualquier novio que había tardado horas en arreglarse. Cuando hubo comido bien, pero rápidamente, el marqués agradeció al propietario, que se inclinaba obsequiosamente en la puerta por su alojamiento, y luego se balanceó en la silla del caballo que lo estaba esperando. Había arreglado ayer por la tarde, cuando regresó a Sarney House, que mientras conducía su faetón a Baldock, un mozo seguiría adelante con un caballo para que él montara por la mañana.
Archer no había acompañado a su maestro como solía hacer, sino que había enviado a un mozo en su lugar. «Esta será una oportunidad para Ben, mi señor», había explicado Archer. «Está interesado y será bueno para él manejar 2 caballos enérgicos por su cuenta». «Esperemos que los lleve sanos y salvos a Baldock», comentó secamente el marqués. «Lo hará bien, mi señor, y aunque me gustaría ir con su señoría, creo que Red Rufus tiene un toque de neumonía y no hay nadie en quien realmente pueda confiar». «Entiendo, Archer», dijo el marqués. Al mismo tiempo hubiera apreciado su opinión con respecto a los caballos del señor Stanley. «Ya he visto a la mayoría de ellos», respondió Archer, «y he hecho una lista de los que creo que a su señoría le gustaría comprar». «Siempre eres eficiente, Archer, y sabes cuánto valoro tu juicio». «A su señoría podría gustarle otro más de los que he sugerido, mi señor», dijo Archer, «pero creo que he enumerado la mayoría de los que vale la pena tener». «Estoy seguro de que sí», respondió el marqués. Se guardó la lista en el bolsillo y estaba seguro de que el consejo de Archer sería de gran ayuda. Ahora miró a Ben, que era un muchacho de campo de cara fresca de unos 21 años, y pensó que por la forma en que estaba montando, tenía toda la confianza de Archer, y estaba justificada. Al marqués no solo le gustaba tener caballos superlativos, sino que también le gustaban los mozos sobresalientes que lo asistían, y pensó que Ben se convertiría en un activo definitivo. Tenía la intención de ampliar considerablemente sus establos, no solo con los caballos de Stanley, sino con otros que esperaba que estuvieran en el mercado antes del final del verano. Cabalgó por una calle en Baldock y luego se dirigió a los campos, que sabía que se extendían por aproximadamente 1 milla y conducían a un bosque más allá del cual estaban los galopes. Como era tan temprano, había una niebla que se elevaba de los campos, y sabía que los troncos de los árboles estarían envueltos en blanco. El aire era fresco, y el sol a medida que salía parecía tener un resplandor que hacía que el marqués se sintiera inesperadamente feliz. De hecho, se sintió en paz con el mundo, y una alondra que se elevaba delante de él le envió un himno de alegría al cielo, que sintió que se hacía eco en su propia mente. Se encontró pensando en uno de los pasajes de Sófocles que había leído con Romana. Patrullando Knightsbridge. Patrullando en la noche tranquila, haciendo sus rondas para dejar que el amanecer cabalgue en sus caballos plateados iluminando el cielo. «Qué cosa tan extraordinaria», se dijo ahora a sí mismo, «que después de las cosas desagradables que pensé sobre Romana, descubra que está imbuida de la belleza de Grecia». Era consciente de que, lo había olvidado a medias, tal belleza de pensamiento y mente había sido una parte muy importante de su vida cuando estudiaba en Oxford. Fueron sus estudios griegos los que despertaron en él el deseo, si no de salir y conquistar el mundo, al menos de lograr algo en él. De hecho, pensó con una leve sonrisa, todo lo que había logrado hasta ahora en el mundo del deporte casi podría atribuirse a las ambiciones despertadas por él en los poemas de Píndaro. Sabía que habían disparado su imaginación. Después de dejar Oxford, había olvidado la inspiración, pero su deseo de sobresalir de muchas maneras se había mantenido. «¿Quién podría haberlo adivinado?», preguntó. «Que la mujer con la que debería casarme en circunstancias tan extrañas resultaría ser la hija de Arnold Wardell». Encontró algunas líneas más dando vueltas en su mente, y pensó que, curiosamente, aunque parecía no haber conexión, le recordaban a Romana. «Porque en tu don están todas nuestras alegrías mortales, y toda cosa dulce, ya sea sabiduría, belleza o gloria, que enriquece al alma del hombre». Se preguntó si Romana alguna vez haría rica el alma de un hombre, y luego se dijo rápidamente que debería estar pensando en los caballos que tenía la intención de comprar. Él y Ben habían cubierto la mitad de la distancia hasta el bosque, cuando Ben miró hacia atrás por encima del hombro. «Hay alguien que viene detrás de nosotros, mi señor», dijo. El marqués no estaba interesado. No creía que fuera muy probable que fuera alguien quien lo quisiera. Sin embargo, podría no ser la única persona interesada en los caballos de Stanley y que deseaba verlos antes de la venta. La idea le molestó y estimuló a su caballo a ir más rápido. Entonces Ben exclamó: «Parece que el señor Archer está detrás de nosotros, mi señor». «Tonterías», comenzó a decir el marqués, pero luego miró hacia atrás y reconoció no solo a Archer, sino a Romana.
Sacó su caballo y esperó, preguntándose qué demonios podría haber inducido a Romana a unirse a él desde Londres, sabiendo que ella y Archer debían haber viajado a la mitad de la noche para estar aquí tan temprano. Romana se acercó a él y mientras bajaba de su caballo, vio que estaba muy pálida y sus ojos parecían llenar toda su cara. «Gracias a Dios que estamos a tiempo», exclamó. «Cuando llegamos a la posada y descubrimos que ya te habías ido, estaba aterrorizada de que llegáramos demasiado tarde». «¿Tarde para qué?», preguntó el marqués. «Es Lord Kirkhampton», explicó. «Te está esperando en el bosque con 2 hombres. Tiene la intención de matarte». El marqués la miró fijamente como si pensara que se había despedido de sus sentidos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. «No puedo creer que esto no sea una especie de broma». «No, es verdad», le dijo Romana con urgencia. «Lord Kirkhampton ha contratado a 2 delincuentes que harán cualquier cosa por dinero y tiene la intención de que te maten». No había duda de la sinceridad en su voz y de que estaba realmente asustada. Por un momento el marqués la miró sin hablar. Luego dijo: «Si eso es así, entonces ciertamente debemos darle una sorpresa». Movió su caballo para acercarse a Archer, que estaba hablando con Ben. «¿Entiendes por qué estás aquí, Archer?» «Sí, mi señor. Su señoría me lo dijo». «¿Tienes un arma contigo?» «Sí, mi señor, y traje una para Ben. Y en caso de que usted no estuviera armado, una para usted, señoría». El marqués sonrió. «Pensé que iba a los galopes, Archer, no a un partido de tiro». «Así es como se ve, mi señor». «Entiendo». El marqués tomó la pistola que Archer le entregó. Era bastante pequeña, un poco más grande que la que Archer le había dado a Romana, pero seguía siendo un arma mortal, especialmente en manos de un hombre que era un disparo de crack. «¿Dónde crees que estarán?», preguntó el marqués. «Estaba pensando eso mientras venía hacia aquí», dijo Archer. «Sé exactamente, mi señor, dónde estaría esperándome si estuviera preparando una emboscada». «Entonces explíqueme lo que tenemos que hacer», sugirió el marqués. Los 3 hombres hablaron juntos mientras Romana en su caballo estaba un poco separada. Había tenido tanto miedo de que fuera demasiado tarde para salvar al marqués, y ahora que lo había encontrado a tiempo, de repente se sintió cojeando como si la urgencia que la había sostenido durante el largo viaje desde Londres hubiera sido un accesorio que ya no era necesario. Recordó el gran alivio que había sentido cuando ella y Archer entraron en el campo que conducía al bosque y había visto al marqués en la distancia, y sabía que todavía estaba vivo. La visión que la había perseguido desde Londres de él tendido sangrando en el suelo en el bosque se desvaneció, y en cambio vio sus anchos hombros recortados contra la niebla de la mañana y la forma en que montaba su caballo, que lo hacía parecer como si fuera parte real del animal. «Lo he salvado», pensó agradecida. Entonces recordó que Lord Kirkhampton todavía estaba esperando. Como tenía miedo, movió su caballo junto al del marqués para decir: «Seguramente ahora que te hemos advertido, será mejor irnos a casa». «¿Y tenerlo esperándome para otra ocasión?», preguntó el marqués. «No, Romana. Esto es algo que tengo que enfrentar, y ahora es el momento adecuado». Recordó cómo había querido luchar contra Lord Kirkhampton cuando se dio cuenta de lo que le había hecho, cuando había sido drogado, y cómo el señor Barham lo había persuadido para que no lo hiciera. Ahora su mano estaba forzada. Huir no lograría nada, y ciertamente sería muy cobarde. El marqués se dio cuenta de que Romana lo miraba con una expresión casi desesperada en su rostro. Él le sonrió. «Confía en mí», la instó. «Pueden matarte o herirte», dijo Romana casi sin aliento. «Trataré de evitar que hagan cualquiera de las 2 cosas», respondió el marqués. «Pero ahora quiero que llegues al borde del bosque y permanezcas al abrigo de los árboles de este lado. En ningún caso debes seguirnos ni entrar en el peligro. ¿Me entiendes?» Romana asintió. No podía confiar en su voz. «No te defraudaré», dijo el marqués. «Y recuerda que Píndaro escribió: pero la violencia arruina incluso el corazón duro jactancioso, pronto o temprano». «Trataré de recordar eso», dijo Romana, «y rezaré para que estés a salvo». Sus ojos se encontraron con los del marqués mientras hablaba, y parecía como si de repente ambos estuvieran muy quietos. Luego se dio la vuelta para hablar con Archer, y los 3 hombres se movieron sin prisa hacia el bosque, con Romana siguiéndolos.
El marqués obviamente estaba planeando exactamente lo que haría, y mientras entraba en el bosque en el centro, Archer fue a la derecha y Ben a la izquierda. Cuando llegó al primer grupo de árboles, el marqués giró su silla de montar para señalar con la mano, y Romana supo que le indicaba dónde debía detenerse y esperar, mientras él seguía adelante. El marqués se movía lentamente a través del espesor de los bosques, no manteniendo el camino que atravesaba el centro de la misma, sino zigzagueando entre los troncos de los árboles. De repente, justo delante de él, oyó el débil gemido de un caballo y supo dónde estaban esperando los asaltantes. Romana se había detenido donde el marqués le había indicado, pero pronto supo que nada podía hacer que se quedara allí y esperara, preguntándose qué estaba pasando, y sin saber que todo terminara si Lord Kirkhampton había ganado o perdido. Luego vio el tronco caído de un árbol en el suelo y, resbalando de la silla de montar, ató las riendas de su caballo a él y entró en el bosque a pie. El suelo debajo de los árboles era arenoso y ella caminaba casi en silencio, manteniéndose como lo había hecho el marqués lejos del camino y moviéndose de árbol en árbol. Entonces, un poco adelante de ella, pudo ver al marqués en su caballo, y con una puñalada de miedo se dio cuenta de que justo delante de él había un hombre con un pañuelo atado sobre la parte inferior de su cara, a la manera de un bandolero. Sabía que este debía ser uno de los cómplices de Lord Kirkhampton. Luego, moviéndose un poco hacia la derecha, vio al otro lado del camino a un hombre que sin duda era Lord Kirkhampton. Como ella, no estaba a caballo, sino que se escondía detrás de un árbol, pero no había duda de su altura, sus anchos hombros y el cabello oscuro que ella podía ver debajo de su sombrero alto, que él era el hombre que la había obligado a casarse con el marqués. Cuando se dio cuenta de quién era, escuchó al marqués decir con una nota de diversión en la voz: «Levántate y entrégate». El hombre con el que estaba hablando estaba a caballo. Comenzó violentamente y disparó, pero su bala se fue, y cuando el marqués disparó en respuesta, se cayó de la silla de montar. Hubo otro disparo un poco más abajo, en el bosque, seguido de un segundo, y Romana pensó que Archer o Ben estaban atacando al tercer hombre. Luego, con una sensación de horror, vio a Lord Kirkhampton levantar su pistola y supo que estaba apuntando al marqués. Él mismo estaba completamente protegido por el tronco de un árbol, detrás del cual se escondía, mientras que el marqués, en su caballo, estaba recortado contra las ramas y era un blanco fácil. Fue entonces cuando Romana apenas pensó en lo que estaba haciendo, y actuando instintivamente sacó la pistola que Archer le había dado de su bolsillo. Tenía la sensación de que solo tenía una fracción de segundo antes de que Lord Kirkhampton disparara, y sin apuntar deliberadamente, simplemente bajando la pistola como su padre le había enseñado a hacer, apretó el gatillo. Por un momento frenético pensó que había fallado. Entonces el brazo de Lord Kirkhampton cayó. Debe haber apretado el gatillo, porque hubo una explosión y una bala golpeó el suelo mientras se desplomaba lentamente, muy lentamente, y su cuerpo se deslizaba por el tronco del árbol. Por un momento Romana no podía creer que todo hubiera sucedido. Sintió que lo había soñado. Luego, mientras avanzaba hacia el camino, el marqués desmontó y fue tras ella. «¿Qué estás haciendo aquí?» «¿A quién le estabas disparando?», preguntó bruscamente. Entonces vio la mano de Lord Kirkhampton en el suelo, con su pistola todavía en ella, y desmontó de su caballo. Agarrándose a la brida, se acercó para mirar a Lord Kirkhampton, sabiendo sin inspeccionarlo que estaba muerto. La bala que Romana le había disparado le dio en la garganta y la sangre manchaba su cuerpo en una inundación carmesí. Los ojos del marqués se encontraron con los de Romana. «Estaba a punto de dispararte», dijo como si tuviera que excusarse. «No esperaba que se escondiera detrás de un árbol», comentó el marqués. Pero era típico del comportamiento de los cerdos. Habló con desprecio y Romana supo que, algo peor que el asesinato, el comportamiento de Lord Kirkhampton había sido antideportivo. Entonces, mientras ella todavía miraba al marqués, sintiendo como si todo lo que había sucedido fuera irreal, dijo en voz baja: «Gracias, Romana. Me doy cuenta de que me has salvado la vida». Como si apenas pudiera creer que estaba a salvo, miró a su alrededor en caso de que hubiera alguien más apuntando a través de los árboles.
Los 3 están contabilizados, dijo el marqués tranquilizador. Y ahora, creo que debería alejarte de este lugar desagradable. Tomó la pistola de su mano mientras hablaba y se la guardó en el bolsillo. Luego puso su brazo alrededor de sus hombros como si sintiera que necesitaba apoyo, y comenzó a caminar por el camino, guiando a su caballo al mismo tiempo. Ahora que todo había terminado, Romana tenía el impulso casi incontenible de estallar en lágrimas. No podía darse cuenta de que había matado a un hombre, pero era irrelevante. Lo que la había sacudido era que por un momento aterrador había pensado que Lord Kirkhampton mataría al marqués y que no podría salvarlo. De repente se dio cuenta de que ella también había salvado a Nicole y que ahora estaba libre. «Tienes mucho que decirme», dijo el marqués. «Y yo también tengo mucho que decirte, Romana. Pero creo que primero, como debes haber estado montando durante mucho tiempo, necesitas algo para comer». «¿Eres capaz de montar?» «Sí». «Estaré bien», dijo Romana. «Fue todo esto un shock». «Puedo entender eso», dijo el marqués en voz baja. «Pero nunca he conocido a ninguna mujer que muestre tanto coraje, a menos que, por supuesto, viniera de la antigua Grecia». Con un esfuerzo, Romana forzó una sonrisa en sus labios. Ella sabía que el marqués estaba tratando de quitarle la atención del momento y evitar que se sintiera horrorizada por lo que había hecho. Emergieron del bosque hacia el campo. El marqués miró a Romana durante un largo momento, luego la levantó en sus brazos y la sentó en la silla de montar de su propio caballo. Ella dio un pequeño murmullo de protesta, pero antes que pudiera decir algo, Archer y Ben se les unieron en una expresión de emoción salvaje en su rostro. Había matado a su primer hombre y estaba orgulloso de ello. «Trae contigo el caballo de la señora», ordenó el marqués, y se balanceó en la silla de montar detrás de Romana. Él puso su brazo alrededor de ella, sosteniéndola fuertemente contra él, y le dio una sensación reconfortante de protección y seguridad. «Estás a salvo», murmuró casi sin aliento, mientras se movían por el campo de regreso por el camino que habían venido. «Estoy a salvo gracias a ti», dijo en voz baja. Siguieron cabalgando durante unos minutos sin hablar. Entonces Romana dijo de repente: «El galope, ibas al galope. ¿Lo has olvidado?» «De hecho, lo tenía», respondió el marqués. Tiró de su caballo y Archer y Ben se acercaron a él. «Dale a Ben el caballo de su señoría, Archer», dijo. «Ve al galope. Si hay otros caballos que te apetecen, agrégalos a los que ya has marcado en tu lista. Pide disculpas al señor Stanley y compra cualquier cosa que creas que compraría si estuviera presente». «¿No vendrá a la venta, mi señor?» «No», respondió el marqués. «Me llevo a su señoría de regreso a Londres. Creo que ha tenido suficiente emoción por un día». Archer le entregó a Ben las riendas del caballo de Romana. «Haré lo mejor que pueda, mi señor», dijo, y tocando su gorra con su látigo cabalgó hacia el bosque. «No debes perderte la venta», protestó Romana. «Yo estaré bien». «Por extraño que parezca», respondió el marqués, «te encuentro más importante en este momento que cualquier número de caballos de carreras». Habló a la ligera, pero su brazo se apretó alrededor de ella, y Romana sintió como si algo muy extraño le hubiera sucedido en su corazón. Fin del capítulo 6 de la novela Los caminos del amor de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho y las espero en el capítulo 7. Bye.